Antes que nada quisiera decir que de acuerdo al decreto 99 de 2013 y en su artículo 3, todas esas personas que pertenezcan a la categoría de empleado y que además estén obligados a declarar renta, se les deberá aplicar el mayor valor que resulte de la tabla del artículo 383 y la tabla del artículo 384. Es decir, que tras liquidar a través de la tabla del artículo 384 y luego a través de la tabla del artículo 383, la que resulte con un mayor valor será la retención que se le aplicará a dicha persona, teniendo en cuenta, por supuesto, su calidad de declarante de renta. En este caso, puesto que en la mayoría de las veces el común de las personas no declara renta, voy a proponer un ejercicio sencillo respecto de la tabla del artículo 383 para el cálculo de la retención en la fuente para alguien que, estando en la categoría de empleado, le aplique dicha tabla. Es decir, que no sea declarante de renta y además que sus ingresos brutos no hayan superado las 4.073 VT de que hablamos en el videotutorial anterior. Por tanto, voy a querer decir que esta persona tuvo un ingreso bruto de 9.500.000 en el mes. Voy a poder descontar adicionalmente de la base que en este caso obedece a 9.500.000 para la base bruta, todos estos conceptos que aparecen relacionados a continuación. Y una vez aplicados dichos conceptos, voy a poder además descontar un 25% de el subtotal para posteriormente aplicar la tabla a que se refiere el artículo 383. Voy a querer, por tanto, en este caso, suponer que esta persona pagó por concepto de pensiones obligatorias un valor equivalente a el 16% de el 40% de sus ingresos brutos. Es decir, que de la base bruta yo podría tomar además el 40% de ese ingreso y de lo que me dé de ese ingreso lo voy a poder multiplicar por el 16%, que es la tarifa plena correspondiente a pensión. Es decir, que la pensión en este caso no grava el 100% de los ingresos brutos del empleado, sino que grabará únicamente el 40%, salvo en los casos en que la base a grabar sea inferior al salario mínimo vigente. Es decir, que si por 30 días el salario mínimo equivale a 616.000 y tras la liquidación de la base del independiente únicamente me dará 500.000, el aporte deberé calcularlo sobre 616.000 y no sobre los 500.000 que mencioné, puesto que, como dije, la base no puede ser inferior al salario mínimo. Ahora, tras liquidar el aporte por concepto de pensiones obligatorias, voy a suponer arbitrariamente que dicho empleado hizo un pago a los fondos de pensiones voluntarias por valor de 150.000. Y adicionalmente, para aportes voluntarios a cuentas de AFC, hice un pago de 120.000, por lo que como subtotal tendríamos 8.622.000 y de esos 8.622.000 podré descontar además un 25% sobre ese subtotal. En este caso, multiplico mi subtotal por el 25%, lo cual puedo considerar renta exenta, es decir, que me disminuye la base para poder hacer el cálculo de la retención. Por tanto, y de acuerdo a eso, diría que la base gravable en este caso para poder liquidar la retención es de 3.034.000 y todo esto sin dejar de mencionar de que todos estos valores pueden ser además descontados de la base siempre y cuando puedan ser justificados por parte del empleado y que no voy a explicar paso a paso puesto que se encuentran bastante entendibles. Por supuesto, sin dejar de lado que algunos rubros no pueden exceder de ciertos valores máximos. Voy a copiar en este caso la base que me dio para el cálculo de la tabla del artículo 383 y en la tabla del artículo 83, 383 voy a proceder a pegar dicho valor en donde lo primero que haré será saber cuál es el valor de la VT para el año en curso, en este caso 27.485 y por otra parte, voy a proceder a dividir mi base por el valor de dicha VT. Si en este caso nuestras VTs fueran inferiores a 95, tendríamos una retención de 0. Sin embargo, en este caso podríamos decir que nuestra cantidad de VT se encuentra en el segundo rango, por lo que la tarifa a aplicar será del 19%.
Voy por tanto a leer las instrucciones y por ello diré que de mis 110 VTs, que además tienen un montón de decimales y que además voy a dejar, algunas personas optan por trabajar con dos decimales, con cuatro. En este caso, para ser más exacto, los voy a dejar todos y voy a tomar mi ingreso laboral grabado expresado en VT, en este caso las 110 unidades, y le voy a restar 95 de acuerdo a las instrucciones. Y adicionalmente a eso, y teniendo en cuenta que aún estoy hablando de VT, en este caso estoy hablando de 15,38 VT, voy a tomarlas y las voy a multiplicar por la tarifa que se nos especifica en la tabla. En este caso, el 19%. Y hasta aquí podríamos decir que esta parte de aquí obedece a la base en pesos grabada. Por otra parte, el valor de la VT. Además, mi ingreso laboral grabado expresado en VT. Por otra parte, tengo mi ingreso laboral grabado menos las 95 VT de la norma. Y por último, la retención expresada en VT. Para posteriormente tomar lo que quedó de dicha depuración, por tanto, esas 2.92 VT por el valor actual de la VT. Y en este caso mi retención equivaldría a 80.355 y si lo redondeamos al 1000 diríamos que 80.400. Esta entonces sería mi retención a título de renta. Esta tabla por tanto la aplicamos a quienes califiquen dentro de la categoría de empleado y además no declaran renta. Adicionalmente, a los que declaran renta y superan los montos de las VT que especificamos anteriormente, debemos aplicar tanto la tabla del artículo 384 como la del 383 y posteriormente tomar la que mayor valor de en cuanto a retención se refiere. Y por otra parte, decir que a quienes no se consideran empleados no se les aplicará esta tabla y se les aplicará las tablas del artículo 392 por concepto de honorarios y servicios. Y por supuesto por compras cuando aplique a una tarifa del 3.5 si es no declarante de renta y si es declarante de renta del 2.5%.